Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con las clases del día de hoy. Eh, Tenemos la exposición hoy por el grupo número 3, ¿verdad? Instrucciones de los PIC de gama media. Entonces se los dejo con ellos, ¿verdad? El tiempo es suyo, joven. Ok, buenos días compañeros y compañeras. El día de hoy nosotros vamos a dar así que lo que son las instrucciones de los PICs de gama media, ¿verdad? Como el profesor ya nos dijo. Los integrantes somos Brad Santos, Jairo Hernández, Miguel Laínez y yo, su servidor. Ok, la distribución de los temas que tendremos es la siguiente. Tenemos los siguientes temas, que son flujo de instrucciones, de los cuales nuestro compañero Brad les hablará al respecto, No lo, formato no, de instrucciones. no lo veo, joven. Solo sale introducción. Sí, es que es así. Bran es el que va a estar hablando. Ah, ok. Sí. Va a tener más Ah, información. ok, ok. Y juego de instrucciones de las cuales el tema se distribuye entre dos, entre el compañero Miguel y yo. Ok, entonces empezaré dando una pequeña introducción acerca de lo que son el flujo de instrucciones, pero mi compañero Brad será quien detalle más a fondo acerca de esto. Bien, dice que en... Siguiente, ok, perdón un rato. Las instrucciones y el flujo de datos. Esta es la arquitectura von Neumann. El único procesador que ejecuta un solo flujo de instrucciones para operar datos en una única memoria. Se ejecuta una sola instrucción y un dato en cada ciclo de reloj. Estos ciclos de reloj, igualmente mi compañero les hablará al respecto. Puedo utilizar técnicas de segmentación o pipelining, ejemplos, o de arquitecturas, perdón, SISD, que son las máquinas de un mini procesador o un monoprocesador tradicionales como un PC o los antiguos mainframe. Esta información mi compañero Brad se la dará un poco más a detalle. Lo dejo con mi compañero. Espere, tengo que solicitar el control. Ya te solicité el control, mío, ok. Ok, yo le voy a hablar acerca del flujo de la instrucción y la segmentación. Como mi compañero Brian les estaba diciendo, el flujo de la instrucción se divide por ciclos. En este caso, se refiere a una segmentación porque en su interior tiene 4 salidas de reloj, de Q1 hasta Q4. Cada segmentación aumenta su onda desde Q1 hasta Q4 en el doble del anterior en su activo e igualmente en su onda de reposo. Cualquier señal que entre a Q1 llega hasta Q4 y esta se amplifica. Todo este proceso se va a repetir 6 veces dentro del PIC. Eh, ah, no, Miguel, no lo puedo cambiar, tenés que cambiarlo vos siempre. Aunque tenga yo el control. Ahí está. Ah, no. Sí podía. Ahí está. ¿Se trabó o qué? Ahí está. En la fórmula el anterior, el fetch. Ahí está. Como les había dicho, el proceso se repite 3 veces. En esto hay 2 fases de registro de datos. La primera se llama fase fetch o también llamada la fase de búsqueda. En esto, es lo que les decía, que entra un dato a Q1 y se lleva hasta Q4 con la instrucción amplificada. Esto es solamente la lectura de la instrucción. Luego se ejecuta la fase 2, la cual es la fase de ejecución, valga la redundancia. Pasa por Q. Aquí, al volver a pasar, toma importancia Q2 leyendo la memoria de los datos para los operandos y almacena el resultado en la memoria. Em, ok, entonces aquí solamente es una explicación sobre cómo están los ciclos. En el primer ciclo solamente es búsqueda, solamente ejecuta la instrucción y la aumenta. En el segundo ejecuta una parte de la instrucción y vuelve a buscar en donde se guardó. Luego ejecuta otra vez y busca. Entonces así se está haciendo hasta llegar a buscar dentro del sub y ejecutar y buscar un sub 1 más 1. Esto se hace porque como el PIC tiene que estar accediendo a todas sus memorias para no ralentizarlo y optimizar su trabajo. Bueno, entonces esa fue la información. Los dejo con... ¿Quién sigue? Conmigo siempre. Los dejo con mi compañero Brian. Ok. Bien. Mi compañero ya nos habló acerca de lo que son en el flujo de estas, las instrucciones.
Y ahora mi compañero Jairo les hablará acerca del formato de las instrucciones. Siempre yo les voy a dar una pequeña introducción al respecto, un pequeño concepto un poco general del mismo. El formato de las instrucciones es un conjunto de especificaciones que indican cómo debe ser interpretado el patrón de los bits en una construcción de máquina para lograr su ejecución dentro del computador. El formato de instrucción nos indica cuál es el código de operación y cuáles son los operandos que la instrucción especifica, tanto explícita como implícitamente. El formato de instrucción representa en binarios de la misma. O sea, el formato de instrucción especifica el significado de cada uno de los bits que la construyen y la longitud del formato de instrucción, o sea, el número de bits que la componen. Igualmente, esta información será mi compañero Jairo quien la deje un poco más clara. Dejo. Bueno, ¿Qué fue eso? ok. Existen 4 formatos de instrucciones. Están las instrucciones sobre registros orientadas a bytes, bits, las instrucciones literales o de control general y la cuarta que son de voto y call. Eh, Aquí se van a ver solo simples letras o como conceptos como voto y call, que ahorita yo no hablaré sobre ellos, ya que más adelante mi compañero Miguel hablará sobre ellos y dará su función o su desempeño en cuanto a la programación. Yo simplemente les daré el formato, como dijo mi compañero Brian. Todas las instrucciones sobre registros tienen un espacio, un ancho de 14 bits que les permite la memoria de programación, solo que el formato de cada una varía. Entre las instrucciones de bytes y bits no cambia mucho, pero ya cuando nos pasamos a la literal o las de Goto, a comparaciones a las de bits o bytes, ya tiene ciertos cambios. Bueno, en la primera instrucción de bytes podemos notar que del bit 0 hasta el bit 6 es controlado por el comando F. La F tiene que ver sobre el propio registro, que más adelante les van a hablar. En el registro 7, en el 7, aparece una letra D y abajo pueden ver los únicos dos resultados, ya que al simplemente tener un bit ya solo puede tener 0 o puede tener 1, no puede tener más respuestas. Entonces dice que si el resultado de ese bit, o sea, si le determinamos que es 0 o es 1, el resultado puede ser que la información se almacene en el acumulador. El acumulador, más adelante verán que es la letra W, pero si el resultado se almacena sobre el propio registro, es la letra F. Pero esos son datos que verán más adelante. Luego, el código de operación abarca desde el 7 al 13. El código de operación es dando como referencia de mi propia persona a Arduino, como cuando incluíamos una variable que poníamos int. Bueno, algo así, no exactamente de esa manera, pero una referencia sería lo que es el código de operación. Poníamos int, luego poníamos el nombre y el puerto. Bueno, de esta manera sería el código de operación. Es que nos permite dar la referencia a qué va a ser el resto de la información, que es el mismo complemento del código de operación. La siguiente. Ok, ya hablamos de orientados a bytes, perdón. Ahora vamos a bits. Aquí cambia un poco, como ya pudieron notar. El código de operación ya no abarca del octavo bit hasta el 13, sino ahora desde el décimo hasta el decimoterciavo. Ok, entonces abarca 2 bits menos, pero estos 2 bits que se le quitaron al código de operación se le agregaron a la letra B, el otro comando. El F siempre sigue desde el 0 hasta el 6. Siempre queda con esos mismos bits de operación. La siguiente. Aquí ya hay un cambio, ya que aquí se omite el segundo comando que siempre estaba entre el código de operación y los primeros 7 bytes, que es del 0 a 6. Pero aquí la instrucción de literal y control general solo aplica dos. El código de operación, o sea, lo que se va a hacer con K, que es la especificación de qué dato o qué archivo se está hablando. El K, cuando nos referimos al literal, aquí en literal nos referimos a un número que da referencia a una dirección donde se encuentra un archivo, ya que estos archivos se encuentran en dos bancos, el banco número 0 y el banco número 1. Entonces, para acceder a los archivos que contienen estos bancos, es como un estante, vaya, y tiene
montón de archivos, pero por medio de números están clasificados, bueno, de esta manera. Se pone el comando K y el número, que puede ser desde el 0, 1, 2, 3 a 50H, 80H. Como pueden ver aquí, abajo dice literal, direccionamiento inmediato. Este quiere decir el número que va a direccionar inmediatamente hacia ese archivo. La siguiente. Y por último, el goto y call. Este es casi igual al formato anterior, que es el de la literal y de control general. Solo que aquí el código de operación abarca menos bits. Abarca desde el 11 hasta el 13. Y el KE literal ya abarca desde el 0 hasta el 10. Aquí hay... ¿Qué quiere decir go to? Goto. Go to. Ajá. Es lo que iba a decir de esos términos. ok. Miguel hablará. Yo Ok. solo los menciono. Ok. Entonces, aquí abajo, si pueden ver, dice el resto de los bits se obtiene sobre el PSLH. El PSLH es un archivo que se encuentra dentro del banco número 1. Entonces, por medio de él, la coordenada o el direccionamiento inmediato es que se permite el acceso a ese punto. Bueno, los dejo con mi compañero Brian. Ok, bien, ya nos hablaron del flujo de estas, de cómo se clasifica su formato, pero ahora ya vamos con lo que son el juego de instrucciones. Bien, antes de entrar a estos, pues es importante saber estas consideraciones, que son las siguientes. Se puede utilizar cualquier registro especial como fuente de destino en una instrucción. Un poquito más adelantito van a ver a lo que se refiere a esto, pero prácticamente se refiere a que nosotros podemos utilizar cualquier, como dice Ibra, cualquier medio como destino para enviar una instrucción, ya que esas sí pueden ser movidas a otros lugares. Que igualmente, como les digo, esto más adelantito lo vamos a ver. Si usamos un registro de estado como registro de destino, los bits Z, C y DC obtendrán los valores propios del resultado de operación. Tenemos un ejemplo en la parte de abajo. Bien, estos bits ya no los había mencionado antes, un grupo anterior. No sé si estos realmente quedaron bien claros, pero básicamente los bits Z, C y DC tienen un valor ya establecido. Como podemos ver en la parte de abajo, tenemos pues los 4 ceros, un 1 y 8 3 ceros. El 1 es el Z, por eso ese siempre conservó su valor aunque haya tenido un cambio. Gráficamente lo vamos a ver igualmente un poquito más adelantito en lo siguiente. Ok, todas las instrucciones que manipulan bits son instrucciones de tipo lectura, modificación y escritura. Es decir, primero lee el registro, luego se opera y por último se escribe el resultado. Ahorita no estamos viendo realmente cómo funciona esto, pero en la siguiente presentación se va a quedar un poquito más claro. Miguel. Ok. Tu compañera había hablado acerca del formato, ¿verdad? Uno de ellos es las instrucciones de carga, en las cuales tenemos, bueno, de hecho, se me voy a mencionar esto, pero son 35 instrucciones que tienen estos PICs, de las cuales, pues, la mayoría se la va a dar mi compañero Miguel, pero como para introducirlos ahí en el tema, yo lo voy a hablar acerca de estas. Ok. Pero no sin antes aclarar qué es una instrucción, que no lo había hecho. Así que se lo voy a decir ahorita. Se denomina instrucción al conjunto de datos insertados en una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta. Los tipos de instrucción son aquellos permitidos que están definidos y determinados dentro de cada importante plataforma en el conjunto de instrucciones, en inglés ISA, ¿verdad? Que también determina los registros de origen y destino de la CPU. Y en ocasiones un dato inmediato, que son aquellos que son especificados explícitamente en la instrucción, que igualmente vamos a ver cómo funciona eso. Estas instrucciones al computador son las que determinan el funcionamiento de la CPU, que las ejecuta. La CPU puede realizar la diversidad de funciones que son el reflejo de la variedad de las instrucciones definidas para dicha CPU. El programador tiene un repertorio de instrucciones como medio para controlar su CPU. Ok. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellas, como les he dicho, ¿verdad? Tenemos el primero, que pues es de carga, y es clear W. W es el registro acumulador.
que en los PICs se le llama Work Registro, o sea, registro de trabajo, ¿verdad? Bien. Le voy a manchar aquí un poquito la pantalla para que ustedes sigan un poco mejor. Ok, tenemos que hacer un clear W. Ok, ¿en qué se basa esta instrucción? En lo siguiente, que no importa el valor que yo tenga aquí, este vale, hay que destacar esto de aclararlo, que cuando hay X, pueden ser cualquier valor. Ok, porque sí sé que pues, me van a decir ahí que solamente es código binario, que no puede haber así, pero es cualquier valor. Sin importar el que tengamos, con el clear W, nosotros vamos a hacer que no importa qué valor hay aquí, este pase siempre a 0. Ok, así que después del clear, tenemos automáticamente un 0. Bien. Después de este tenemos el clear F, o simplemente F, que es el que decide un operando que va a hacer un registro. Lo que quiere decir que no importa lo que tuviera antes del registro, lo pondrá en 0. Ok. Entonces, este igual que de arriba es un clear, solamente que en este se coge un operando y este sin importar. La función que yo tenga, la que esté antes de él, siempre va a estar en un valor 0. Bien. Se me mueve aquí una cosita. ¿Cuál va a estar siempre en valor 0? Clear, F. Sí, ¿Por qué? pues porque este es el que decide esperando que va a hacer un registro. Pero clear es para limpiar, ¿no? Pero va a estar en 0. Sí, pero va a pasar a 0. Es como cuando Como 0 usábamos es clear para apagado, limpiar entonces... la pantalla. Ok. Ok. Tenemos también el move L, o sea, el move literal W. Bueno, no sé leerlo así con la L, que significa move literal to W. Que si lo traducimos en español dice mover literal hacia W. Ok, básicamente lo que hace es que le dice al PIC que mueva un literal, que quiere decir, en este caso que tenemos aquí el ejemplo, el número 28 a lo que viene siendo el registro de trabajo, que me mencioné antes que el registro de trabajo era el W, ¿verdad? Ok. El literal, en este caso viene siendo el número 28, pues en decimal, ¿verdad? Entonces, bien, como podemos ver aquí, no importa que nos... No, sí importa. Lo que nosotros hacemos es mover, perdón, entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente mover el valor y lo enviamos hacia W. Como podemos ver aquí abajo tenemos, aquí en el machorita, el número 28 en decimal sin importar el valor que tengamos antes, puesto que nosotros movimos este hacia este lugar, que es lo que hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Donde decía que estos podían trasladarse. No sé si recuerdan que anteriormente se leía antes de esta presentación. Muy bien. Continúo con la siguiente, que este es bien interesante. Vean. Move F, dice coma D, ¿verdad? Move F o D. Lo que hace es mover la F ya sea a W, registro de trabajo, o a él mismo. Esto nos sirve para ver algunas características de banderas o registro del mismo. Bien. El move F nos puede servir, como dije anteriormente, para mover cualquier instrucción hacia lo que viene siendo el registro de trabajo, W, como lo hace igualmente el move literal to W. Pero esto también nos sirve para mover uno hacia sí mismo, para ver las características de este, como dije anteriormente. Tenemos el ejemplo aquí al lado derecho, ¿verdad? Donde se mueve el registro y igualmente hacia sí mismo, ¿verdad? Podemos ver que está en cualquier valor y podemos, pues, nos permite verlo. Ok. Y tenemos el siguiente que es, bueno, ese ya mi compañero le va a hablar al respecto porque pues, faltan muchas más instrucciones. Pero bien, lo que quería mostrar aquí es lo que hemos visto anteriormente. Miguel, si puedes poner la presentación anterior. Aquí está. Dice que se puede usar cualquier registro especial como fuente de destino de una instrucción. Un ejemplo claro de esto podría ser, bueno, de hecho la mayoría que vimos, pero podemos tomar más claro como la que move W to W, ¿verdad? Que nosotros movemos cualquier registro hacia el registro de trabajo. Tenemos ejemplo ahí. También dice que usamos el registro de estado como registro de destino. Bueno, no cambian, ¿verdad? Eso ya se lo mostré anteriormente. Dice que las instrucciones se manipulan en bits, son un tipo de lectura, modificación y escritura. Como podemos ver, primero el PIC lo que hace básicamente ver lo que se le está enviando, ¿no? Luego, este es modificado para después ser ejecutado.
¿verdad? Y podemos ver que obviamente se lleva un registro después de esto, o sea, lo que pasa a hacer cuando se le envía o se mueve algún registro, por ejemplo, hacia el registro de trabajo, este cambia. Bien, entonces, de mi parte, aquí finalizo mi presentación y le doy con mi compañero Miguel, quien le va a dar un poco más de estas instrucciones. Bueno, pues buenos días. Y ustedes han escuchado la presentación que se dice más adelante, más adelante, más adelante. Bueno, aquí más adelante. Vamos a empezar primero por lo básico, cómo son las variables que vamos a estar utilizando. Este dice que F es una dirección de registro. ¿A qué se refiere con esos números raros? Bueno, si se recuerdan en la presentación anterior, espérenme que quiero quitar eso. En la presentación anterior de las memorias, estábamos con la RAM. Aquí saqué una captura porque no me acuerdo, bueno, no sé exactamente cómo usar el programa y no logré sacar esa pestaña para enseñar. Entonces, si fijan, estas son las coordenadas de la RAM. Siempre van a comenzar con 0 y son hexadecimal. ¿Se acuerdan que vimos hexadecimal al principio del año, verdad? Bueno, entonces comenzamos con, llegamos hasta F en el caso de esta captura, y luego va el mapeo aquí 0 en la 00, 01, 02. Entonces, por ejemplo, si nos dicen coordenada 42, nos vamos a la 40 y buscamos el 2. Entonces, esta sería la coordenada 42 de la RAM del PIC. Bueno, entonces, siguiendo. F significa eso, es una dirección de registro, es decir, que va a ser la RAM, la volátil. Después W, aquí. W dice que es el registro de trabajo, un acumulador. Eso solo es momentáneo, tenemos que pasarlo a la RAM para que sea ejecutada en el PIC. De lo contrario, solo va a quedar como una variable que queda ahí en el aire, que no utilizamos para nada. El PIC dice, bueno, está ahí, pero no me dice que lo utilice en cierto lugar, en cierta posición. Ahí se queda. Luego B dice que es un bit de registro de 0 a 7. Porque los bits de registro solamente son de 8 y como sabemos se comienza a contar desde 0. K dice que es la literal, dato de cambio, dirección de una etiqueta. Esto ya lo había mencionado Jairo y Brian, de qué representaba eso. X dice valor inmediato, 0 o 1. No creo que tenga que dar explicación en eso. D es selección de destino. Esto significa que cuando D está en 0, ¿se acuerdan la estructura que nos había dejado Jairo por acá? Bueno, me quiero cambiar. Aquí, D. Dice que si vale 0, se va a almacenar en W. Y como sabemos, W no es registro, sino que nada más es de acumulador. Y si es 1, se va a almacenar en F. O sea, vamos a pasarlo a la RAM. Dest es un abreviado de destino. Tenemos que especificar si vamos a W o a F. Es muy importante que sepamos eso a la hora de programar, en dónde queremos nuestra referencia. Si en W, donde vamos a trabajar, o en F, donde vamos a meter en la RAM. El TOS significa nivel superior de la pila. Esto, pues, me acabo de olvidar que... En fin, siguiendo. PC significa contador de programa. PC Latch significa parte alta del contador del programa. O sea, es un nivel superior, es otro nivel distinto a lo que es PC. Y ahí significa bit de activación global de interrupciones, o sea, para interrumpir alguna operación que hay. Watchdog significa, bueno, lo dije intencionalmente, sin querer, la aplicación. WT significa Watchdog, lo que nos habían explicado los compañeros en la exposición anterior, lo de las memorias y todo eso. El CO, cuando tiene la negación, significa bits timeout del estado de registro, o sea, cuando... Eso también lo habían explicado en lo de las memorias. Esto parte de lo mismo, que significa el bit de power down del registro de estado. Esto para hacer opciones, contenido, cuando se le asigna A y campo de bit de registro. Ok, ahora pasemos a los comandos. Como ven, son demasiados, pero vamos a hacer rápido. Aquí tenemos orientadas a bytes, o sea, cuando vamos a hacer operación y todo eso. Add, obviamente esto de sumar, si queremos que sume W y F. Aquí ya ponemos las direcciones. Decimos, aquí dice cuántos ciclos se tarda, porque, permítame que tengo que buscar una imagen por acá. Porque lo que nos está aplicando nuestro compañero Brad va trabajando por pulso de reloj el PIC. Es decir, que este
¿Ustedes de casualidad vieron investigar un poco de la comunicación I2C o no? ¿O se acuerdan la gráfica que puso el profesor de que en algunas eran lectura, en otras eran escritura y cosas así? Bueno, aquí es similar. Déjame que se está abriendo este PDF. Aquí está. Eso es a lo que me refería. En una parte son búsquedas, en otras son ejecuciones y así va. También hay mucho más subpulsos de los estos, donde son de escritura, lectura y cosas así. Ok, siguiendo, la AND es para hacer una lógica entre W y F. Aquí AND, WF. El clear, ya lo había explicado Brian. Com significa que complementa F, o sea, ¿se acuerdan lo de lo complemento 1, complemento 2? Podemos ir haciendo así con más complementos que existen. Después aquí decrementa F, es como que hagamos un I menos menos en Arduino, porque esto es similar al lenguaje C y similar al lenguaje de consola que tenemos en los ¿cómo se llama? En el sistema operativo de nuestra computadora. Estos comandos, si se preguntan, es del lenguaje ensamblador. Ya le voy a dar ejemplo, nomás termine de explicar, no uno por uno, pero sí un poco lo más importantes. Ok, INCF significa incrementar. Aquí estamos viendo qué bits de estado, o sea, qué bits de memoria, lo que era la exposición de los compañeros anteriores, afectan. Aquí afecta C, DC y Z. Déjame buscar otra cosa. En el bit, los DC y Z tienen una característica, por así decirlo. Déjame buscar una imagen por acá. Creí tener la lista, pero la verdad que no. Estaba por... Aquí está. Ok, vemos que está el bit de Z, de C y C. Estos 3 bits a la hora de programar no tenemos que tocarlos. Porque si los tocamos, pues vamos a hacer algún enredo por ahí y cosas así. Entonces, dice que si es 1, el resultado de operación es 0. Esto sirve para determinar cuándo es 0 y cuándo no. Cuándo no lo es, perdón. Entonces, como vimos en lo de Brian, a la hora de resetear, nos quedaba 1 en 1, ¿verdad? Eso significa que este es Z. Y como Z es 1, es como, digamos, una nota. Va a ser 0. Ah, va a ser 0. Ahora me dirán, ¿por qué cuando hacemos un clear que no sé qué en la representación esta va en 0? Ok, este es el valor que va a tener W en binario. No tiene nada que ver con la escritura de estos bits de acá, porque no lo estamos tocando a la hora de programar. Ok, también dice que afecta al DC y al C. Como vimos acá, dice que es un acarreo en el cuarto bit. Entonces, me dirán, ¿cómo que un acarreo y no le hallo tanta lógica? Ok, es una suma. Cuando estamos sumando, ocupamos siempre un carry para saber dónde vamos a colocar en el siguiente bit. Y esto lo va a buscar en los bancos que tiene acá de la memoria. Por eso era muy importante saber el tema anterior para poder entrar a esto. Entonces saca estos bancos al menos significativo, entonces lo mete en un carry. Luego, este C es otro carry, pero lo hace en el octavo bit. Esto es para... ¿Qué es un carry? Vamos a ver, ¿qué es un carry, Brad? Pues carry en inglés significa cargar, así que supongo que es acarrear algún dato. Así es. Acuérdense en digitales, ¿verdad? Cuando ya estábamos viendo lo que eran en los sumadores, ¿verdad? Cuando iban a hacer los sumadores, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban acarreando, ¿verdad? Cuando comenzaban a sumar, cuando comenzaban a hacer la suma, ¿verdad? Que de último para que era, sumaba un bit y lo iba sumando hasta el final lo iba a poner, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso, Gabriel. O como dicen también, profe, corriendo. ¿No se acuerda de eso, Gabriel? Bueno, por eso hay gente que está perdida. Vamos a enseñarle acá con nuestro sistema decimal. Ok, entonces esta es una suma convencional, no creo que nadie pueda fallar. Entonces, 1 más 9 es 10, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros siempre ponemos un 0 acá? Ahora, ponemos un 0 acá, pero nos enseñaron a nosotros, llevo 1. Entonces, esto es el carry, el número que uno lleva para operar en la siguiente casilla.
porque nuestro sistema decimal solo puede contar de 0 a 9. Ujú. Pero en el binario es mucho más corto, entonces solo puedo contar de 0 a 1. Entonces estoy sumando un gran número, lo que voy a llevar de carry y siempre va a ser un 1. Solo tengo que sumar al 0 y así voy. Eso es el carry, básicamente. Ok, eso es de move. Ya lo había explicado Brian también. Que movemos el valor de la RAM, la podemos mover a cualquier otra posición. Aquí movemos un valor temporal a la de la RAM para que ya sea en ejecución. El NOP, pues, gracias al nombre porque dice que no hace nada. Esto significa que rota F a la izquierda, es decir, que va a trasladarlo de la RAM. Si estaba en este valor de acá, no me quiero ver en qué tengo el pincel. Escucha, Paint 3D, 3D. Así es, Windows 10 nos premió con esto, quitándonos el paint normal. Entonces, si tenemos este valor de acá, Ujú. lo vamos a desplazar a la izquierda, sin importar qué es lo que tenga. Entonces, va a reemplazar este por este. A lo mejor le damos utilidad, pero por el momento lo vemos como algo que no nos sirve. Ok, entonces este para rotarlo a la derecha, este para restar. Si se fijan, también volvemos a usar el DC y el C, porque son carries. O sea, utiliza los dos porque el programa no sabe exactamente cuánto va a ser la magnitud del número. Entonces mejor está preparado para un número grande en vez de decirle que no puedo hacer esto porque me faltan valores. Ok, ¿qué más? Si en el cual me había quedado. En el swap. Ahí cambiamos los valores de bytes de F. Eso significa que podemos intercambiar algún valor de una casilla por otra. Luego, esa es una compuerta exclusiva XOR entre W y F. Aquí podemos usar las OR, las AND y todo eso para comparar valores y ver qué nos saca. Ok, entonces vamos con las orientadas a bits, que eran los registros que nos había dicho Jairo. Ya sabemos la estructura, entonces por eso no me meto en detalle con eso. Entonces el BC es como un bit clear, este es como un bit set, este es un bit test, y así vamos uno por uno. Dice que se salta si es 0, se salta si es 1, borra el registro y todo eso. Ojo, jóvenes, esas tablitas para programar son importantes, ¿verdad? Todos la deben de tener. Todos Ahí le la... paso la presentación de todos modos. Sígame. Bueno, y aquí ya vamos por el final, así que si se me estaban aburriendo, ya no se van a aburrir. Instrucciones literales y de control, que es lo que lo haga Jairo. Add LW, suma un literal con el W. Si se fijan, aún seguimos utilizando los carries en esos datos. Cuando vamos a operaciones matemáticas de sumar o restar, siempre van a venir los carries de por medio de las memorias. Entonces aquí la add utiliza, esto va a ser lógica con todos los literales, por eso que por eso que viene con L casi todo. Aquí cal dice que va a llamar a una cosa. Esto lo podemos ver en la consola del sistema, pero no tengo algún comando preparado para enseñarles. Con el GoTo sí les puedo enseñar un cosa ahí. Muéstrame. Ok, déjame ver qué otra cosa. Tenemos el clear de que ponen 0 el watchdog. ¿Se acuerdan en la presentación anterior qué pasaba si el watchdog estaba en 0, verdad? Ahí ejecutaba una cosa. Pues se me olvidó explicar. Son esos numeritos de acá. Ciclo. Entonces, esos numeritos de acá significan ciclos. ¿Cuántos pulsos va a estar, o sea, cuántos ciclos de reloj va a tardar en hacer esa operación? Si se fijan, todos estos son rápidos, excepto algunos. Cuando decrementan, de vez en cuando son 2. Se tarda 2 ciclos. Ahora, cuando vamos de control, gran parte de ellos tarda 2 ciclos, porque puede que sea una operación muy grande o requiere otras cosas por ahí para que necesite otro ciclo. Ahora, goto significa salto condicional. Esto podemos verlo en la consola de Windows también. Ya voy a ver si puedo programar algo y les enseño más tarde. Esto es una lógica de una OR, o sea, OR entre L y W.
Esto movemos un valor L a W. Esto es una interrupción de que regresamos, o sea, regresamos a una interrupción, por así decirlo. Aquí regresamos de L en W. Aquí solamente que regresamos a una subrutina que tenga. Este es el modo reposo. También fue explicado en la presentación anterior, si no estoy mal. Sub L, esto no recuerdo qué era, y esta es una XOR entre K y W. Y bueno, esta fue la presentación de nosotros de los comandos en sí, la programación. Espero les haya gustado y si tienen preguntas al respecto, pues nos dicen. Bueno, jóvenes, llegó el tiempo de las preguntas. O si quieren un ejemplo que aquí tengo preparado también. Muestren el ejemplo. Dele el ejemplo, dele, por favor, por favor. ¿A vos te gusta la programación? Aquí veo varios dormidos. Es que no, es que yo estoy perdido incluso con todo eso. Que, Ok, no hay problema. Bueno, comenzamos aquí mencionando unas variables, donde es el registro 1, EQ, es como que digamos un int. Este es el lenguaje ensamblador. En teoría lo vamos a ver en la clase, ¿no? Sí. EQ significa variable y lo vamos a colocar en este lugar. Este lugar va a ser para EQ. O sea, ningún otro va a estar tocando EQ. El registro 2 de EQ, digo yo, ese, el 50H. El registro 2 va a estar en el 52H. H solo significa que va a ser para una posición, no que tenga un valor numérico en sí. Contador va a estar en esto. Ok, entonces aquí decimos de que movemos un literal, es decir, un valor que le vamos a ingresar. En este caso, si ponemos punto, significa que es decimal. Entonces decimos, le vamos a ingresar 255 al AW. Y se fijan en la variable work en esa parte de acá. Ven que tiene 255, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo. Entonces, si ahora ejecutamos este comando acá, vamos a mover la literal, esta binaria la vamos a mover a W. Entonces, W tuviera este valor binario. Si no estoy mal, era 138 por ahí. No recuerdo exactamente cuál es. Entonces, aquí vamos a mover el valor que tenga la casilla 34. Entonces, 34, si nos vamos al registro de la RAM, nos vamos y vemos que tiene un 0. Entonces, este 0 se movería para acá. ¿Qué más? Movería un valor 54 en hexadecimal. El 0x significa hexadecimal. Aquí vamos moviendo la RAM valores y luego decimos que movemos el valor de W. Se fijan W al final de este código porque en el ensamblador vamos bajando uno por uno, enseñando que el código se va a estar ejecutando. Si bajamos, se va a ejecutar este. Si bajamos, se ejecuta este, por ejemplo, y así. Entonces, si bajamos hacia este de acá, perdón por hacer una flecha rara, pero no quería perder el mouse. Decimos de que vamos a mover el valor de W a F y lo vamos a mover en contador. O sea, el contador va a tener este valor que tenga la casilla de la RAM. Y anteriormente decimos de que WF va a tener este valor de hexadecimal. Entonces, si nos pasamos a cómo estaría en la RAM del dispositivo, del PIC, se movería, entonces movería al de contador. ¿Y contador cuál era? Contador era 73H. Entonces 73, como ya habíamos visto, aquí es 70. Nos movemos 73 y aquí estuviera el valor hexadecimal que le ingresamos. Y si nos estamos viendo en los watchdogs, que para eso son estos, el contador tuviera el valor que le ingresamos por ese comando de mover, de desplazar. Y el end significa que hasta ahí termina el código. Y listo, ese es el pequeño ejemplo que les tenía. Ahora sí, dudas. Dudas. A ver, entonces, lo del W y el F, dijeron, poner la parte donde explicaba eso, por favor. Ahí se perdió. No, antes. Ah, pues. Antes. Desde el principio prácticamente, profe, que, o sea, estoy tratando de comprender, pero no le cacho. Exacto. Dice que es el registro de trabajo. Ajá, entonces, dirección del registro, ese es en la memoria RAM.
en la memoria RAM, ¿va? Y el otro, el Ajá. registro de trabaja, es el acumulador, o sea, ese es que no Eso sé, ponle yo que es solo como un escuché que lo caché, leyeran, vaya. en sí no le, Es, como no es conozco los, tipo un caché. Esto ajá, no va a estar, ese o es, sea, no va a ser eso es lo que se está, utilizado lo y que se puede ser está reemplazado por haciendo, otro valor rápido. entonces eso es lo que está siendo utilizado antes de escribirlo. Ajá, eso mismo. Ah, bueno, es que no lo capté. La posición de, y lo demás, el B y eso es lo que estás trabajando, lo que le vas a ingresar, ¿no? Ajá. Y lo va a poner en un bit de un registro. Por eso, estos son los bits de registro. Ujú. Sí, yo les expliqué eso ayer, ¿no? Y ahí, como le tocaba a quién, a Melvin, creo Al que. grupo de Cristian. A Melvin, que no estaba. Melvin está. Perfecto. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguno? Dudas, jóvenes. Tienen ahorita 10 minutos para sacar sus dudas. Cristian, no tiene dudas. Eso me dice que pusimos de maravilla. Qué bien. Y si después me está preguntando a mí, yo le voy a decir, Ya. usted dijo que no tenía dudas. Profe, ese tema la verdad es que era bien, Bueno, bien Miguel, escrito. Ajá, esto más que todo es para saber cómo programar, ¿verdad? ajá. Para Aquí es, que sepamos cómo Es funciona la como programación. dándote una introducción o una idea de cómo va a ser la programación ya en Es, físico, ¿verdad? es como el lenguaje de Arduino. Es Sí, muy en Ponce, similar, pero es más similar al lenguaje este de consola de... Solo es grosso modo, solo es una idea, no es igual. más o menos, era justo lo que iba a decir. Lo que pasa, Alan, que ahí usted comienza a conocer lo que son los códigos y parámetros que usted va a llegar a utilizar en la programación, ¿verdad? Sí, Que son muy importantes. Cómo inicia, cómo cambia, cómo salta, cómo mueve un valor en un registro en la memoria, todo eso es lo que estamos viendo aquí en esas salas. Pero les digo que esas salas son importantes al momento de que llegamos a programar. Ayer sus compañeros hablaban y explicaban sobre lo que era el watchdog, ¿verdad? Entonces ahora ustedes ven cómo lo pueden activar, desactivar, si lo quieren utilizar, si no lo quieren utilizar, ¿verdad? Sí, eso es como le digo. Lo recomendable es que siempre se utilice y así ir como ir estructurando lo que es la programación, ¿verdad? Lo que es la programación en lenguaje ensamblador. Ensamblador es más que todo es un lenguaje más que todo de procesadores, ¿verdad? Normalmente así se conocía, que se utiliza más a lo que está explicando Miguel, ¿verdad? Que era lo de la pantalla, todo eso, es más informático. Por eso es un lenguaje mucho más avanzado, ¿verdad? C es un lenguaje que normalmente es bien universal y todo el mundo lo conoce y mucho más amigable, ¿verdad? En el que usted venga. Si ustedes vieron, C no les costó mucho, ¿verdad? Esto no es que sea muy complejo ni muy difícil, sino que es más por parámetros, ¿verdad? Más de que usted tiene que estar jugando más lo que es la memoria, ¿sí? Y saber qué es lo que significa cada función, como ya les dije, como ya les explicaron ahí sus compañeros, la W, la F, qué es lo que significa move, qué es lo que hace cada uno de ellos. De igual forma, así como hacían en C, ¿verdad? Pero aquí es más, como aquí ustedes utilizan más lo que son, ¿qué? Números hexadecimales, números binarios, ¿sí? Acuérdense, por eso es importante acordarse sobre los números binarios, ¿verdad? Los que normalmente no lo hicieron, ahí les va a costar un poquito, ¿verdad? Bueno, ahora la tecnología nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque hay calculadoras que ya nos tiran los números binarios y todo eso, ¿verdad? Nosotros lo ponemos en decimal y ya nos tiran. Pero ustedes siendo técnicos electrónicos, deben de manejar lo que son los números binarios, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Ahora, no sé si tienen alguna otra duda conforme a lo que es la programación y ya luego, ya con lo que vimos hoy, ya la próxima semana ya vamos a empezar a lo que ustedes querían, ¿verdad? Un poquito, más que todo, un poquito de introducirnos un poco a la programación. Seguiría el próximo grupo, ¿verdad? Que es el grupo de Núñez. Ajá. Aquí hice un ejemplo, profe, en el lenguaje de... Bueno, lo saqué de internet, no voy a mentir. Ujú, Del lenguaje este del CMD en Windows. ujú. Entonces esto es rápido, dice que un formato PLKS, eso solamente creo que era el escritura o algo así, ya casi no manejo eso.
Dice que si no hay error, dice que va go to end. Entonces, el end acá Ujú. solo va a decir ese end of branch o program. Entonces lo ejecuto. No, aquí tengo que darle todo. Y control S. Ya no me acuerdo cómo era. Prueba.bat. Ah, está haciendo un archivo base. Ya no me sale. Acabo de que eso sería, es que me desee un mini virus, pero me tocaría pagar la compu, sí. Sí, entonces son lenguajes, como les digo. De igual forma, ustedes ensamblador lo pueden, ¿cómo se llama? El PIC lo pueden llegar a programar con diferentes software que hay. Pueden llegar a programar en C, ¿verdad? No hay ningún problema. Acuérdense que nosotros vemos, también vemos que el Arduino es un microcontrolador, ¿verdad? Entonces, solo que está estructurado o el lenguaje que le meten que programe es C, ¿sí? Entonces, así que ustedes tienen para elegir, ¿verdad? Ahorita, lo importante es que ustedes aprendan lo más básico y un poquito más adelante de lo que sería microcontroladores, ¿verdad? Bueno, no un microcontrolador, sino que sí el funcionamiento de un microcontrolador físicamente, cómo está estructurado, cómo se almacena y todo eso, ¿verdad? Pero en lenguaje de ensamblador, ustedes tienen que aprenderlo, por lo menos lo más básico, ¿verdad? Y un poquito más allá. Y como les digo, normalmente uno les enseña lo que son conceptos básicos, todo lo que es básico. Y la lógica al programa o al proyecto que ustedes se les desarrolle conforme a lo que aprendieron, ustedes la van desarrollando, ¿verdad? Eso es lógica programable. Ya al principio van a hacer encender un LED, apagarlo. Así lo que hacíamos siempre, el mismo, como fuimos, el mismo ritmo que se lleva con el Arduino, ¿verdad? Que primero fue encender y apagar, luego un semáforo y así sucesivamente vamos a ir subiéndole un poco a poco el nivel, ¿verdad? Pero intermucupa, pues. No, tanto así no. Solo que ustedes, como les digo, ¿verdad? Van a poder ustedes van a ir viendo las funciones más adelante, ¿verdad? Van a irse metiendo más, van a ir profundizando más y todo eso. Eso está a criterio de ustedes, ¿verdad? Porque en la industria, sí, todavía, unos años atrás todavía, habían, se buscaban bastante lo que eran lo que son programadores. Ahorita ya con mucho que ustedes hacían sus PIC y todo eso, ¿verdad? Hay placas, hay placas creo que de algunas máquinas en la industria que todavía se programan con los PIC, ¿verdad? Y con ensambladores, entonces ustedes tienen que saber manejar lo que son eso. Por eso los técnicos electrónicos son bien solicitados, ¿verdad? En la industria. Es por nada, porque nos hablábamos nosotros con el profesor Frey que son los que más rápido se adaptan a lo que sería a los tipos de lenguaje de programación, salen más completos, a la programación, a reparación de placas. Entonces ustedes salen más completos, ustedes no se les dificulta lo que sería la programación, ¿verdad? Y de igual forma pueden hacer lo que normalmente no hacen muchos de las otras carreras, ¿verdad? Como reparación de placas, funcionamiento más electrónico. Entonces ustedes por eso salen más completos, porque si ustedes se ponen a ver, ustedes llevaron hasta control de mando, ¿no? Entonces ya lo mismo, solo que comiencen a poner un poco lo de los contactos y todo eso, ustedes ya pueden utilizar, ya pueden programar un PLC. Solo es que se pongan un poquito y rapidito se capacitan y rapidito agarren igual. ¿Pero por qué? Porque han desarrollado una lógica de programación con lo que es ensamblador, que son los PIC, con lo que es en Arduino, y ustedes van viendo y conforme van a ir agarrando experiencia jóvenes, van a ir sumando lenguajes de programación, ¿verdad? Hay muchos que se pueden aprender y por eso ensamblador es uno de los lenguajes en lenguaje alto, ¿verdad? De programación. Pero es entretenido y muy bonito, ¿verdad? Hay una gama de los PLC, que es de la gama más alta, de los 300 que ahora están ya eliminando ese PLC que se llama 300 y ahora se está convirtiendo en 1500 porque como todo se está migrando a tía puerta y ese programa y ese PLC se, se programa con AWL, se llama, ¿verdad? El lenguaje de programación, pero es igual al de ensamblador, ¿verdad? Porque llevan los mismos comandos, más que todo es por parámetros, de igual forma, manejo de bit,
y todo eso, ¿verdad? Más que todo es con eso. Entonces, por eso ustedes están aprendiendo un lenguaje mucho más alto que el de KOP, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso tienen que sacarle provecho, jóvenes. Ahorita que empecemos ya la próxima semana, después que finalicemos las exposiciones, la siguiente semana pasaríamos con lo que sería lo que ya programar, ¿verdad? Empezar a hacer los primeros programas en, en ensamblador, y espero que ya todos tengan instalado lo que es el MP Lab, ¿verdad? Porque ahí comenzaríamos a programar. Ya para la siguiente semana no habría ningún problema. Y recuerden que ya después de esta semana que viene, la siguiente es la prueba sumativa, ¿verdad? Entonces deberían de ya ir practicando porque ya son una prueba que vale 20 puntos, ¿verdad? 20 puntos. Entonces su examen al finalizar, acuérdense, refrescándole su examen al finalizar, les vale 20 puntos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que el valor del examen tenía 40, ¿verdad? Entonces ahora se dividió en dos prácticamente, que una mitad del parcial, que es esta que viene la prueba sumativa, que vale 20 puntos, que ustedes tienen que hacerla, ¿verdad? Entonces ahorita en esta prueba sumativa tienen que manejar todo, en lo que es PIC, todos los conceptos, todo lo que hemos visto ahorita de teoría, los códigos, esas tablas, como les digo, deben de tenerlos todos, deben de saber qué es cada una de ellos, qué es lo que significa y todo eso para luego ahorita que pasemos ya a empezar a programar. Recuerden, siempre vamos a seguir viendo lo que es un poco de teoría, ¿verdad? Y vamos a ir programando. Teoría y programación, ¿por qué? Porque ahí vamos a ir viendo cómo se van haciendo ciertas condiciones, ¿verdad? Cuando los que vayamos a hacer los if, cuando vayamos a hacer todo lo que es condiciones, ¿verdad? While, todo tipo de condiciones, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir aprendiendo, jóvenes. Siempre vamos a tener que ir viendo la teoría. Entonces, en esta primera prueba, vamos a ver teoría y tal vez un ejercicio práctico, ¿verdad? Eso es lo que haríamos. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Si no, nos vamos a quedar hasta aquí. Y pasaríamos no sé si quieren pasar a la siguiente hora o si quieren tomar un receso de unos 10 minutitos, estirarse, tomar agua, ir al baño y luego seguimos con la clase de sistema de control electrónico. ¿Sí? Pasaríamos a ver lo que revisar bien, lo que quedó pendiente, lo que terminó y ya comenzaríamos a ver lo que sería el etiquetado, ¿verdad? ¿Sí? Lo que serían las etiquetas, cómo se hace una etiqueta de un diagrama esquemático para luego pasar. ¿Qué le pasa, Gabriel? Le duele la cabeza. Sí. Tome agua, va, tome agua. Pues. Entonces, no sé si nos tomamos los 10 o los 20 minutos. ¿Cuánto quieren? 20. Bro. Pero después nos vamos con usted, bro. Pues sí. Es cierto, porque después no me conozco, entonces. Sí, conmigo tienen todo el día. No, Ah, no, ahorita no. vamos. Ah, entonces sí, Ahorita vamos tómense con los el 20. profe Juan Gabriel. Tómense los 20, ¿cierto? Tómense sí, los 20 y luego pasamos. Sí, Ah, porque listo, compa. acuérdense que entre cada clase hay 10 y antes de esta clase hay otros 10, ¿verdad? Entonces ahorita, terminamos ahorita, ustedes tienen 20 minutos. Dale, güey, pero gracias. Bueno, Siempre volveríamos a la misma clase, profe. no, vamos a reproductores de disco compacto que sería Eagle, ¿verdad? Ey, Yo volveríamos hasta las 11:05. 11 y 5 nos volvemos Sí, a ver. hasta esa hora. Y ahí sí le tiramos corrido a lo que sería plasma y televisión, ¿no? Y es con el Pruebe, grupo pero que lo haga a hace. las 12, pruebe, porque a la 1 no. No, pues está el horario ahí. Pero pues vamos a tomar el corrido, ¿no? Sí, lo podemos tomar en corrido modo Norland. y terminar antes. ¿Qué se lo va a hacer? Está bien, pues, pruebe. Delen pues, jóvenes. No, Muy profe. bien. Vamos dentro de un rato. Vaya, profe. Bueno.